Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué sea el horario, cuál sea el horario en el cual ustedes están viendo esta clase sincrónica. Mi nombre es Ariel McDonnell y los voy a acompañar por este tema, la escuela neoclásica. Antes que nada, quiero recordarles a todos que esta clase está en el marco de la unidad primera. Puntualmente, la bibliografía de la misma está en Rosenberg y el capítulo 28 que está dentro de la bibliografía del programa. Así que cualquier consulta que ustedes quieran hacer complementando el material que voy a exponer, lo pueden ir a buscar ahí. Más allá de eso, también les quiero recordar que en cualquier clase sincrónica ustedes pueden presentar las preguntas que tengan tanto al profesor Josami como a mí. Sin más, empecemos. La escuela neoclásica es la que posteriormente se va a llamar ortodoxia económica. Son básicamente un movimiento que surge luego del aporte que realiza Marx a la economía política. Recordemos que Marx, con su desarrollo del Capital, había descubierto en qué momento preciso es donde se genera el valor agregado en el proceso productivo. Ese valor agregado, que era fruto de la fuerza de trabajo, daba a entender o sentaba las bases para que los trabajadores pudiesen empezar a luchar por ciertas reivindicaciones en su lugar de trabajo. Esto, por supuesto, atentaba contra ciertos privilegios de clase y las élites concentradas, o sea, que defendían sus intereses, veían esto de una manera muy negativa. Para buscar solucionar o dar pie a esta demanda de alguna nueva escuela o movimiento económico que de alguna manera pudiese sostener el status quo que existía en la sociedad, es el motivo por el cual va a surgir esta escuela llamada neoclásica. Neo porque supuestamente es nuevo y clásica porque van a buscar o van a intentar buscar volver a las raíces de la escuela clásica, aquella que dimos de Adam Smith y Ricardo. Sin embargo, como veremos a continuación, por más allá de que tenga este título, van a ir alternando algunas cuestiones. Algunas por decisión propia y otras porque, bueno, ya no estaban en los tiempos de Adam Smith y Ricardo. El mundo había cambiado, ya en algunos casos se vislumbraba las principales crisis del siglo XX y por otra parte también es cierto que el capital ya venía con un proceso de acumulación y desarrollo y concentración que no se podía no ver. Bien. En esta filmina ustedes tienen los principales exponentes que nosotros tomamos de esta escuela. Los dos primeros son los centrales, siendo Marshall y Walras, digamos, los principales de donde yo saco las principales características de esta escuela. Sin embargo, los otros tres también van a ser aportes importantes a la hora de poder explicar cómo se desarrollaba esta nueva forma de ver el mundo. ¿Por qué digo nueva? Porque esta escuela va a romper con el método de la economía política que estudiamos con el autor Lange, directamente renegando de todo el proceso, de todas las contribuciones que se venían haciendo a lo largo del tiempo. Por eso es que los desarrollos de esta escuela van a estar marcados dentro de una nueva teoría del valor. O sea, abandonan la teoría objetiva del valor. La teoría objetiva, recordemos que entendía que las mercancías tenían dos caras, dos formas de ver su valor. Uno era el valor de uso y otro era el valor de cambio, y de ahí es donde se podía empezar a estudiar este contexto de creación de nuevo valor. La nueva teoría que van a proponer ellos se denomina teoría subjetiva del valor, que voy a ir desarrollando posteriormente.
Bueno, el contexto ya lo expliqué, lo spoileé antes de esta filmina, discúlpenme, pero ahora sí nos ponemos de lleno con la teoría subjetiva del valor. Esta teoría sostiene que va a ser el sujeto, en verdad no hablan de sujetos, hablan de consumidores, pero para que lo tengan presente, esta teoría lo que le importa es quién es el que consume, no el sujeto como una entidad o valga la redundancia, sujeto de derecho. Lo que van a hacer es básicamente a través de distintos estudios de índole matemática o estadística, tratar de documentar el proceso de consumo dentro de un sujeto en particular o un sujeto en concreto. Y esto extrapolarlo hacia una idea de o teoría del consumo en general, ¿sí? Los principales puntos de la teoría subjetiva del valor se pueden determinar de la siguiente manera. Que son las necesidades del sujeto y no el objeto el que va a determinar su venta o no. Y esto puede ser más que marcado en ciertas mercancías en particular. Por ejemplo, si yo tengo algún problema de visión, voy a tener la necesidad subjetiva de comprarme lentes. Sin embargo, si seguimos con este ejemplo, puede ser que mi compañero no tenga problemas de visión y por eso esos mismos lentes para ese sujeto no tengan valor en absoluto. En ese sentido es donde lo enmarcan. Luego van a romper de lleno con la teoría dual del valor de uso y el valor de cambio y van a decir eso no sirve. El único valor que va a tener un producto es el precio que va a tener en el mercado. Eso quiere decir que la única forma de saber cuál es el valor en concreto de cada una de las mercancías se va a dar en ese momento en cual ingresa al mercado. Otro elemento que hay que tener en consideración es que como no hay para ellos un valor de uso, el precio que se le dé en el mercado va a estar librado a la oferta y la demanda. En ese caso puede ser que una mercancía alcance precios exorbitantes o precios nulos, pero para ellos está bien, ¿sí? Luego de esto, un elemento que hay que entender también dentro de su forma de entender el mundo, la economía y de los consumidores, es que para ellos todas las personas son entes racionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los sujetos se van a mover dentro de la economía con el fin de obtener la mayor satisfacción por cada una de las compras que hagan. Y siempre buscando el menor costo a la hora de pagar un producto. ¿Bien? Esto va a ser fuertemente criticado después por las siguientes escuelas, más que nada porque, por más allá de que parezca algo lógico y que todo el mundo haría, hay algo que es concreto, que primero no toda la información del mercado está a disposición del sujeto, incluso al día de hoy, la información se paga y se paga mucho. Y segundo, esta satisfacción la entienden dentro de, aunque parezca paradójico, dentro de una cuestión de necesidades generales. Puede ser que haya algún sujeto en particular que tenga una necesidad en particular o un sujeto que tenga una necesidad especial. Esta teoría no la contempla. Entonces es como que se quedan medias aguas entre lo que postulan y luego lo que se lleva adelante a través de sus estudios. Bien, vamos a hablar de las principales características, más que nada para que ustedes lo puedan separar de las distintas escuelas. La primera y principal ya la hablamos, que es el abandono de la teoría objetiva del valor, pero además hay más. Primero, dentro de lo que sería el estudio de la sociedad, y esto lo separa claramente de los clásicos, tengan mucho cuidado con esto, es que las escuelas neoclásicas van a hablar no de clases sociales, o sea, no va a haber más la clase trabajador, la clase capitalista y la clase terrateniente. Eso ya no existe más en la escuela neoclásica. Lo que va a hablar son de factores de la producción, ¿sí? En este sentido, los factores económicos que
el conjunto de esos tres factores económicos es denominado la frontera productiva. Los tres factores económicos que conforman la frontera productiva son el factor trabajo, el factor recursos naturales y el factor capital. Esto defienden ellos esta nueva mirada diciendo de que puede haber sujetos que participen en más de uno de los factores. Y esto en la realidad se puede comprobar. Puede ser que alguien tenga una pequeña empresa y que también trabaje, ya sea en esa empresa o en otra, brindando servicios. En ese caso, esa persona va a estar participando como factor de capital y como factor de trabajo. Lo mismo puede suceder que una empresa tenga campos y que haga una explotación agropecuaria. En ese caso también esta empresa va a tener no solamente factor capital, sino factor recursos naturales. Bien. Otro elemento que va a determinar esta nueva escuela es básicamente el abandono del apellido de nuestra materia. Sí, o sea, tanto los mercantilistas, fisiócratas, clásicos, Marx, hablan de la economía como economía política. Sus títulos, como ya hemos repasado, tenían el nombre de economía política, porque entendían todos que las decisiones económicas, o sea, cómo se va a caracterizar la acumulación de bienes y de capitales y cómo se va a distribuir, es una decisión intrínsecamente política, que va a beneficiar a algunos y va a perjudicar a otros. Ellos no están muy conformes con esta forma de ver el mundo y deciden directamente eliminar la parte política y decirse ellos apolíticos, que solamente se van a centrar en el estudio de la economía. Como veremos a continuación, por más allá de que ellos se denominen apolíticos y digan que no tienen una ideología, sí la van a tener. Y vamos a desnudar en ese sentido esta escuela que una de las otras críticas que se les hace es la falta de honestidad intelectual. Cuando se habla de honestidad intelectual es cuando una escuela dice a todas las personas que lo van a escuchar, bueno, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos y esto es lo que queremos. Cuando uno empieza a tapar su identidad es que busca de alguna manera algún objetivo que no vaya con lo que se denominaría ir de frente o buscar ser lo más honesto con las personas con las que la estudian o que la escuchan, ¿sí? Siguiendo con las características principales, podemos ver que vuelven a la idea de que el sector público no tiene que intervenir en la economía, ¿sí? Sus postulados o sus bases están más que nada apoyados en fórmulas estadísticas y estudios matemáticos. Esto es algo muy característico de esta escuela y por eso, por más allá de que he intentado simplificar este aspecto, vamos a tener que empezar a ver un poco más de gráficos, ¿sí? Son gráficos muy sencillos, no se asusten, lo haré lo más rápido posible. Hay muchas teorías que lleva adelante esta escuela. Sin embargo, voy a centrarme en tres, ¿sí? Una vez más, les recuerdo que estas clases asincrónicas no tienen el objetivo de sustituir la lectura del material de cátedra, sino buscar o ayudarles a que puedan entender cuáles son los postulados que están ahí, ¿sí? Las principales teorías de esta escuela son, que la emisión monetaria genera inflación, el estudio de la utilidad marginal, de donde sacan la teoría subjetiva del valor, y la productividad marginal, que es cómo los neoclásicos buscan o entienden que se tiene que organizar la producción. Vamos a empezar con la primera y acá ya van a tener su primera fórmula. Sean felices. No, es muy fácil de entender. Ahora van a ver. Ellos van a tomar esta fórmula que tienen ustedes en el recuadro, en la cual, como verán, hay dos elementos en cada lado del igual, ¿sí?
El primer elemento es la cantidad de moneda circulante, que es multiplicada a su vez por la velocidad de circulación de esa moneda. Y ellos van a decir que es igual o tiende a igualarse con otros dos elementos. Primero es la cantidad de transacciones, que dentro de la fórmula en la bibliografía puede aparecer con una T o una Q, es lo mismo para nosotros. Esa cantidad de transacciones es multiplicada por el nivel general de precios. Para que lo puedan entender de esta manera, yo les diría que busquen el contrato de compraventa, ¿bien? En la cual tenés una obligación de entrega de bienes o servicios a cambio de una prestación dineraria. En este caso vamos a encontrarnos que en el lado del flujo nominal estaría la prestación dineraria del contrato de compraventa y en el flujo real estaría la entrega de bienes o servicios, ¿sí? Para que no haya dudas. Dentro de lo que serían elementos de la economía, en la parte del flujo nominal, o sea, donde estaría la plata, el dinero, es lo que se denomina demanda, porque cuando vos tenés dinero y buscas comprar bienes o servicios, dentro de lo que sería términos económicos, estás demandando, ¿sí? Por otro lado, en el lado del flujo real, que es donde se entrega el bien o servicio en el contrato de compraventa, vamos a encontrarnos que para la visión económica este elemento es denominado oferta. ¿Bien? ¿Cómo se leería la fórmula? Bueno, la cantidad de moneda circulante por la velocidad de circulación es igual a la cantidad de transacciones por el nivel general de precios. Con esto ya visto, vamos a dar continuación a cómo es que ellos entiendan que se genera inflación. Y acá tenemos los tres pasitos con los cuales sostienen su teoría. Bien, dicen que como toda equivalencia va a intentar equilibrarse, o sea, dentro de lo que sería esta fórmula que estaría en equilibrio, si hay alguna clase de desequilibrio por aumento de alguno de los elementos de la fórmula, lo que va a hacer esta ecuación es buscar equilibrarse nuevamente. Eso quiere decir que si del lado de la demanda va a haber un incremento en alguno de esos dos elementos, del lado de la oferta va a haber un incremento de alguno de sus dos elementos, ¿sí? Como una causa y efecto. ¿Bien? Segundo postulado dice que hay dos elementos dentro de los cuatro de la ecuación que tienden a ser iguales entre sí. No es que no cambian, sino que tienden a compensarse entre sí. Y entre ellos va a estar la circulación de dinero y la cantidad de transacciones. Si vos lo ves desde una perspectiva simplista, van a ver que tiene un cierto sentido. Piénsenlo una vez más con los contratos de compraventa. Vos en un contrato de compraventa vas a tener una transacción que va a determinar la circulación de dinero por un lado y luego la entrega de bienes y servicios por otro. Dentro de la lógica de los contratos de compraventa, mientras más contratos de compraventa haya, mayor va a ser la circulación de dinero y mayor va a ser la cantidad de transacciones, ¿sí? Se lo estoy planteando para que entiendan la lógica de lo que estas personas sostenían. Sin embargo, luego vamos a ver con Keynes que esto que parece fácil de entender no es tan fácil y tiene varias falencias. Pero sigamos. Por motivo que acabo de decir, lo que van a decir los monetaristas o los neoclásicos es que la única forma o los únicos dos elementos que pueden llegar a variar dentro de esta fórmula es la cantidad de dinero en circulación y la cantidad de precios. ¿Y quién puede aumentar la cantidad de dinero en circulación? Bueno, como ustedes sabrán, la única persona jurídica que puede hacer eso es el Estado, con la emisión monetaria. Cuando el Estado emite moneda, lo que está haciendo es aumentar la cantidad de moneda en circulación en el mercado. Y si hay un aumento en la circulación o sea, un aumento en la cantidad de la base monetaria, la única forma que va a tener esta fórmula para equilibrarse va a ser con un aumento general de precios.
¿Por qué? Porque la cantidad de transacciones, como ya dijimos, está atada a la velocidad de circulación de la misma. Y como estos dos elementos se simplifican entre sí o están atados entre sí, si hay un aumento en la cantidad de moneda, la única forma que va a tener esta fórmula para equilibrarse va a ser con un aumento general de precios. Bueno, básicamente ahí termina toda la teoría de la emisión monetaria genera inflación. Es algo bastante sencillo de entender. Si no me pudieron seguir, vuelvan el video para atrás. Tal vez lo puedan entender con una segunda o tercera revisión, ¿sí? Pasamos al segundo elemento dentro de la teoría neoclásica, la utilidad marginal. Esto ya es un poquito más complicado, así que no se asusten si no lo entienden a la primera. Pero una vez que lo vayan entendiendo, bueno, el nombre les ayuda bastante. No los quiero spoilear. Como dije anteriormente, esta escuela lo que va a buscar es estudiar el hábito de los consumidores y su costumbre a la hora de comprar bienes y servicios, ¿sí? O sea, lo que van a hacer es estudiar el consumo en sí mismo. Ahora, ¿cómo es que van a llevar adelante este consumo? ¿Y por qué se denomina marginal? Bueno, lo que van a hacer es un estudio estilo encuesta, en el cual le van a tomar un sujeto, le van a hacer varias preguntas, luego de consumir cierta cantidad de productos determinados o estudiados. Y con eso van a poder ver, siempre dentro de la lógica de que una persona es racional, hasta qué punto una persona puede llegar a adquirir un bien o servicio determinado dentro de lo que serían sus posibilidades económicas, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A través del estudio de su satisfacción, que es la utilidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué se denomina utilidad marginal? Porque el estudio se va a centrar no en la utilidad total que va a tener por cada uno de estos consumos, sino por la diferencia que existe entre un consumo y otro. Este margen de diferencia es lo que va a terminar dando nombre a esta teoría, utilidad marginal, ¿sí? Ahora vamos a ver en un gráfico. Lo que van a encontrar es que a medida que un consumidor consume mayores dosis de un bien determinado, es lógico que la utilidad marginal, es decir, la satisfacción que recibe de los sucesivos bienes, disminuye y el consumidor no compre más dosis de ese bien. Ahora lo vemos dentro de este cuadro. El ejemplo que he utilizado es el de vasos de agua, ¿sí? O sea, entiéndase que hay una persona que está comprando X cantidad de vasos de agua por un valor, ¿sí? El valor siempre es el mismo, nunca cambia. Como podemos ver dentro de este gráfico, vamos a ver que han numerado la satisfacción total de cada consumo de vasos de agua. En este caso, piensen que ustedes están llegando, están sedientos, compran el primer vaso de agua, lo satisface, ¿sí? Les quita la sed, sin embargo siguen teniendo un poco de sed. Compran un segundo vaso de agua, lo satisface más todavía. Bien. Compran un tercero, porque tal vez siguen teniendo sed, lo satisface también. Como verán, la satisfacción total va subiendo. Bien, hasta que llega un punto en el cual esa satisfacción no solamente empieza a no incrementarse, sino que además empieza a disminuir. Ese punto se le denomina punto de saturación. El punto de saturación es un momento en el cual el consumidor se asquea, se empacha de este bien y en este sentido la satisfacción va a empezar a ser menor. Ahora, por supuesto, antes de llegar al punto de saturación, nos vamos a encontrar con que el consumidor no va a comprar más los vasos de agua porque ya deja de serles... o sea, les deja de ser útil en el sentido de que no satisface más sus necesidades. Su necesidad ya está satisfecha. Sin embargo, a ellos no les interesa llegar al punto de saturación. Lo que a ellos les interesa es ver hasta qué punto pueden comprar vasos de agua.
Y entonces, como veremos, y ahora en el siguiente gráfico, lo que se van a centrar va a ser en el margen diferencial que existe entre el primer vaso de agua, el segundo, el tercero y el cuarto. Como veremos en este gráfico, lo que tenemos a continuación es la satisfacción marginal del primer consumo de agua. Ahora van a ver que voy a ir yendo y viniendo para que ustedes lo vayan entendiendo. Como el primer consumo de agua no tiene antecedente, o sea, no consumió otro vaso de agua antes, vamos a ver que la satisfacción total es igual a la satisfacción marginal. Bien, en ese sentido, la satisfacción marginal del primer vaso de agua es superior a todas las demás. En ese sentido, es muy probable que la persona decida comprar un vaso de agua. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad real y concreta de poder consumir ese líquido. Ahora, veremos que en el segundo consumo, la satisfacción marginal se reduce de 4 puntos a 3. Y si vemos, en el segundo consumo, en verdad, el consumo total fue mayor, porque pasamos de 4 a 7. Pero lo que estamos viendo es el margen que existe entre el 4 y el 7 del primer y segundo consumo, que es 3, que es el valor que va a tener el segundo consumo. Bien, y así vamos a ir con el tercero, que una vez más el margen de satisfacción es más chico. Sin embargo, si volvemos al consumo total, el margen de satisfacción total es mayor, o sea, saltamos de 7 a 9. Pero el margen se redujo a 2 puntos. Y así con el consumo número 4, con el consumo número 5, fíjense que no hay diferencia alguna porque hemos llegado al punto de saturación. Recuerden, el punto de saturación estaba entre el consumo número 4 y el consumo número 5. Y luego, bueno, pasamos luego de cruzar el punto de saturación a una satisfacción marginal negativa. Entonces, lo que van a hacer es tomar a un sujeto, evaluar todas sus necesidades y viendo cuáles son las utilidades marginales más altas, determinar cuáles son los consumos más probables que tenga esta persona, ¿sí? O sea, supongamos que tiene una satisfacción marginal de 4 por agua, una satisfacción marginal de 3 por comida y una satisfacción general de 3 también para, no sé, tener algún lugar para sentarse. Es probable que esta persona lo que vaya a hacer cuando llegue a un lugar es consumir un vaso de agua, comer algo de comida y tener un lugar para sentarse. Eso es el estudio de la utilidad marginal. Bien, habiendo terminado de explicar este punto, vamos a ir a la otra cara de la moneda, que es la productividad marginal. Porque ya nos centramos en lo que sería el consumo, pero no hablamos del producto. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen a la hora de poder producir? Recordemos que esta escuela lo que va a buscar es defender ciertos privilegios de cierta clase, por más allá de que ellos digan que ya no existen más las clases sociales, ¿sí? Como dijimos anteriormente, ellos ya no van a dividir la sociedad en clases, van a hablar de factores. Factor capital, factor recursos naturales y factor trabajo. La idea es, para ellos, buscar la mayor productividad de cada uno de estos factores en un proceso productivo. Pero recordemos, o mejor dicho, enunciemos en este momento que productividad no necesariamente implica mayor producción. Lo vamos a estudiar con un ejemplo que les tengo preparados. Bien. Vamos a tomar una unidad productiva. Esta unidad productiva es básicamente un pequeño campo de 10 hectáreas que se va a encontrar o se va a dedicar a la producción de porotos de soja, ¿sí? Entonces, para entender esta unidad productiva, vamos a tener el campo de 10 hectáreas y además vamos a tener la conformación de los dos factores restantes de producción. El capital, que va a estar
representado por la existencia de un tractor, y el factor trabajo, que va a estar representado por 3 peones, o sea, 3 empleados de este campo que se encargan de conducir el tractor, mantener la chacra en orden y demás trabajos que sean necesarios, ¿sí? El gráfico de abajo se lo simplifica. La producción total de este campo es de 58 quintales de porotos de soja. Digamos que es una zona bastante productiva. ¿Cómo va a ser el estudio de la productividad marginal para los neoclásicos? Ellos lo que van a hacer es, tomando el ejemplo que les acabo de dar, plantear distintos escenarios, ¿sí? En los cuales van a tratar de congelar 2 factores de la producción y trabajar con el tercero restante. ¿Con qué objetivo? Obtener el mayor beneficio de ese factor en particular. Bien. Cuando hablo de beneficio, estamos hablando de una relación que existe entre producto y costo. Eso quiere decir que el costo tiene que ser el menor posible para obtener el mayor producto, ¿sí? Entonces, veamos que en este ejemplo que seguimos desarrollando, vamos a congelar el factor capital y el factor recursos naturales. O sea, siempre vamos a estar contando con un tractor y con 10 hectáreas de tierra. Por otra parte, el ejemplo sigue contratando o disminuyendo trabajadores dentro del campo y viendo cuál es la consecuencia que va a tener en cuanto a producción. El primer ejemplo es el ejemplo sin modificaciones, un tractor, 10 hectáreas de tierra y 3 peones. Luego veremos que desde el ejemplo número 2 al ejemplo número 5 va contratando un trabajador rural más. Y luego en el ejemplo número 6 y 7 estos trabajadores se van a disminuir, o sea, van a ir reduciéndose. Como verán, en el último apartado tenemos el total de la producción. Y veremos que cuando no bien empiezan a contratar más trabajadores, el producido total empieza a aumentar. De 58 a 68, de 68 a 74, y luego vamos a encontrarnos que llegamos rápidamente a un punto de saturación. Luego de 6 peones, o 6 trabajadores rurales, vamos a encontrar que este campo va a producir un máximo de 75 quintales de porotos de soja. Y por más allá de que contratemos más trabajadores, estos quintales no van a aumentar. Bien. Por otra parte, en el ejemplo número 6 y ejemplo número 7, vamos a entender que la producción total disminuye. O sea, cada uno de los 3 peones que están trabajando en el momento están aportando concretamente su fuerza, o sea, su factor trabajo para aumentar la producción de este campo. Veremos que con 2 peones se producen 40 quintales de soja, o sea, 40 quintales de porotos de soja, y con un solo peón, o sea, un solo trabajador, solamente este campo es capaz de producir 25 quintales. Pero acá nos encontramos otra vez que el estudio de ellos se basa en los márgenes de producción. Estos márgenes de producción lo que van a buscar es la diferencia, así como con el consumo, la diferencia que existe entre un ejercicio y otro. Entonces, uno podría decir, fíjense qué bien que lo tiene armado el campo, porque tiene 58 quintales de soja, y en este caso, si despidiese a personas, su productividad bajaría. Y si aumenta la cantidad de peones, bueno, aumenta un poco, pero no sé si tanto. Ahora, pasado por un esquema, vamos a encontrarnos que el ejemplo número 1 es útil, ¿sí?, frente a lo que sería lo que aporta cada uno de... Disculpen. El marco que estamos viendo acá es la productividad por número de trabajadores. ¿Y cómo se consigue esto? Se divide la cantidad
total de producción por la cantidad de factores de trabajo. En este caso, la ecuación es simple. Se divide 58 quintales por 3 peones rurales en el primer caso, 68 quintales por 4 peones rurales en el segundo, y así. ¿Bien? Y nos vamos a encontrar que, aunque no lo parezca, con un solo peón rural se puede producir, 25 quintales, que es lo que estamos viendo en el ejemplo número 5, en el ejemplo número 7. Mientras que con 2 peones se producen más, que son 40 quintales, pero estos 40 quintales solamente cada uno de estos peones produce 20. Entonces, dentro de lo que sería la productividad marginal, nos vamos a encontrar que vamos a tener un mayor beneficio si reducimos en 2, o sea, traduzco, despedimos a 2 peones rurales. ¿Por qué? Porque por cada peso que se le paga al peón rural se obtiene 25 quintales de soja. Y esto es la forma en cómo ellos ven o cómo ellos organizan la producción. Se centran solamente en el beneficio de una empresa en particular. Y esto lo vamos a ver en la crisis de 1930. Y la crítica que le va a hacer Keynes a la hora de poder o valorizar el trabajo. Keynes le va a criticar a esta escuela en el sentido de que para los neoclásicos el trabajo es un costo más, ¿sí? Es un gasto que tiene que afrontar el capitalista. Y todo su estudio se centra en la obtención de ganancia o márgenes de ganancia para el capitalista en sí. Bien, por más allá que dicen estudiar el capital, lo que se pone a centrarse o lo que se centran es en la productividad del trabajo y en los recursos naturales. Esto va a generar que este dueño despida a 2 peones rurales, generando así una mayor desocupación dentro de su comunidad. Por otra parte, luego vamos a tener que ver que ellos no hacen un estudio más allá de eso, que estos 2 peones rurales con el salario que se les pagaba también obtenían bienes y servicios. Entonces, dentro de lo que sería la ecuación económica, lo que va a suceder es que va a bajar la demanda general de bienes y servicios en la economía. Pero esto lo veremos a posteriori con Keynes, ¿sí? Esta forma de pensamiento se impuso en la Argentina luego de la última dictadura militar, en 1976, hasta la crisis del 2001. Y las principales críticas que se le van a hacer es, son la de Keynes, que ya les dije anteriormente, y luego el aumento en la masa de desocupados que se va a generar dentro de la economía por estos estudios que les estuve diciendo hasta hace 5 minutos. Les agradezco muchísimo por su tiempo, espero que les sirva y frente a cualquier duda que ustedes tengan podemos hacer una clase de consulta. Saludos.